Vamos a resolver el ejercicio 2. Vamos a ubicar este vector cuyo punto inicial es 3, 4 y cuyo punto final o terminal es menos 2, menos 1. Vamos a encontrar la distancia entre los puntos P y Q. Vamos a comenzar entonces. Si tenemos punto inicial 3, 4, damos valores aquí. 3 para X, 4 para Y. Entonces aquí tenemos 3 para X y 4 para Y. 1, 2, 3. Vamos a dar 4 en Y. Aquí sería 1, 2, 3 y 4. Ok, entonces uniendo estos puntos, prolongando, tenemos aquí 3. 1, 2, 3, 4 es aquí. Es decir, este punto prolongado con este. Este es el punto terminal del vector. Perdón, ese es el punto inicial. El vector inicia en el punto 3,4 y termina en menos 2, menos 1. Entonces menos 2 para X. Tenemos aquí menos 1 y menos 2. Menos 1, menos 2 para X. Y menos 1 para Y. En este sentido tenemos entonces menos 1, menos 1, menos 1 y menos 2 cae aquí. Entonces ese vector viene desde este punto a este punto, donde este es el punto P de componentes 3,4. Tenemos aquí hasta el punto Q, que es el punto de componentes menos 2, menos 1. Unimos esos dos puntos y al unir estos dos puntos tenemos el vector. ¿Okay? Este vector que viene aquí, este vector, okay, este vector viene del punto P al punto Q. Aquí termina, tenemos la flechita aquí, es ese vector. Vamos a calcular la distancia entre esos puntos P y Q. Entonces la distancia entre los puntos P y Q es la misma magnitud del vector, lo que mide el vector. Entonces vamos del punto P al punto Q, ¿verdad? Y también del punto P al punto Q. Si colocamos esta flecha estamos hablando de ese vector, ya que va del punto P al punto Q. Aquí va a ser igual, restamos componente correspondiente con componente correspondiente, de nuestro vector. Entonces tenemos aquí, restamos punto terminal menos punto inicial. Entonces tenemos aquí menos 2 en X, sería menos 2 en X y menos 3 elevado a la 2 más menos 1 menos 4 elevado a la 2 y obtenemos aquí menos 2 menos 3, eso es menos 5 a la 2, 25. Menos 1 menos 4 también es menos 5 a la 2 es 25. Esto nos da raíz de 50. Que aproximadamente raíz de 50 es 7.07. Si tomamos nuestra regla para ver, ¿verdad?, la escala que nosotros habíamos dado, ¿verdad? Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? 7.07. Hasta aquí hay 6, 7.07 aproximadamente. ¿Okay? Eso es lo que mide el vector. Tenemos entonces su magnitud. Vamos ahora a ubicarlo respecto al eje, a su posición, ¿verdad? Respecto al origen.
Entonces vamos a colocar aquí que 0, 0 y la resta de componentes nos va a dar el punto, las componentes de ese vector. Entonces el vector que va de P a Q va a tener las siguientes componentes que van a estar dadas de la siguiente manera, ¿verdad? Punto terminal menos punto inicial, que sería menos 2 y menos 3, eso nos da menos 5. Punto terminal en Y, componente terminal en Y de este punto terminal es menos 1, menos 4 también nos da menos 5. Entonces las componentes de ese vector es menos 5, menos 5, partiendo del origen, este es su punto terminal, menos 5 para X, vamos a ubicar aquí, ¿verdad? Menos 5 para X, aquí tenemos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 para X y menos 5 para Y. Tenemos entonces aquí 2, 4 y menos 5. Menos 5 y menos 5. Nosotros unimos esos puntos de forma perpendicular aquí 2, 4 y 5. Este es el punto terminal de ese vector que comienza en el origen. Entonces si nosotros trazamos ese vector aquí, ¿verdad? Termina aquí, perdón, se pasó. Y este es el punto terminal. Comienza en el origen y termina en menos 5, 5. Vemos que es el mismo vector con la misma magnitud comenzando en el origen. ¿Okay? Si calculamos esta magnitud que nos da 5 a la 5 a la 2, eso es 25. 25 a la raíz de 50 es la misma magnitud. Tenemos ubicado el vector y vamos a encontrar, ¿verdad?, el ángulo que se forma con las manecillas, en contra de las manecillas del reloj, es decir, el ángulo que viene en este sentido hacia el vector. ¿Ok? Aquí vemos que tenemos este triángulo. Para calcular ángulos podemos únicamente, ¿verdad?, utilizar las componentes sin los signos para encontrar ángulos, ¿verdad?, sin su sentido, únicamente para indicar el valor de la medida de ese ángulo. Por ejemplo, aquí, si nosotros encontramos, ¿verdad?, este ángulo de aquí, podemos sumar 180 más este ángulo. ¿Ok? Aquí en ese lado opuesto, llamémosle, este será nuestro ángulo θ a encontrar y este le podemos llamar, ¿verdad?, el que viene desde el eje X negativo hasta el ángulo, a este le podemos llamar alfa. Entonces, lado opuesto, estas unidades son 5 y estas también. Tenemos que la tangente de alfa va a ser igual a 5 entre 5, que es 1. Tangente inversa de 1, que es el resultado, eso va a ser alfa. Alfa es la tangente inversa de 5 entre 5, que es 1. ¿Verdad? O podemos colocar de menos 5 entre menos 5. De igual forma, tenemos que alfa entonces, si se fijan, si nos fijamos, el ángulo alfa tomándolo desde este eje X negativo hacia el vector viene también en sentido contrario a las manecillas del reloj. Al dividir aquí menos 5 entre menos 5, sus componentes originales da 1 positivo y alfa, que es tangente inversa de 1 positivo, eso nos da 45 grados. ¿Ok? Si nos fijamos, iguales componentes, ¿verdad?, hace que este punto esté justamente a la mitad, por lo que este ángulo es 45 y 45. Aquí tenemos 45 y esto es igual, ¿verdad?, a pi cuartos. Para convertir de grados a radianes multiplicamos los 45 grados por, aquí tendríamos pi,
y aquí 180. ¿Ok? 180 grados equivalen a pi radianes. ¿Ok? Pero aquí sería al revés para que se cancelen los grados, ¿verdad? Tendríamos que en pi radianes hay 180 grados. Cancelamos los grados. 45 pi entre 180. Da 45 pi sobre 180. Colocamos 45 sobre 180. Eso nos da un cuarto de pi o pi cuartos. ¿Ok? Si tuviésemos, por ejemplo, que convertir de pi cuartos a grados, pues multiplicamos aquí por 180 grados que hay en pi radianes y pi se cancela y 180 entre 4 es 45 grados, ¿verdad? Tenemos entonces que este ángulo de aquí es de 45 grados, viene en el mismo sentido, nos dio un ángulo positivo 45 grados, que es lo que mide este ángulo. Tenemos nuestro ángulo θ, entonces que sería 180, porque aquí hay 90 más 45. 180 más 45 nos da un ángulo de 225 grados. ¿Ok? Si notamos aquí, ¿verdad? Y trazáramos una línea horizontal justo en este ángulo que está aquí, perdón, en este vector, ¿verdad? Y a partir de esta línea horizontal tomásemos el ángulo haciendo la representación de que este es el eje X, ¿verdad? Que está aquí, lo trasladamos al punto inicial del vector, ¿verdad? Aquí está el punto inicial del vector, el eje X, entonces trasladamos el eje X a este punto inicial. El ángulo viene dado entonces de esta manera, desde el eje X positivo hasta acá, y observamos que es el mismo ángulo, 180 grados, más este ángulo de aquí que es 45 grados.